os llama del cielo. ¿Queréis a Cristo ir? Su salvación, cual libre don podréis hoy recibir. El himno 360, y después le vamos a pedir a don Manuel, si nos quiere guiar al Señor en oración. El hermano que va a predicar ahora va a ser Joel Villegas, de acá de Río Grande. Y bueno, les invito entonces a que cantemos en nuestras casas el himno 360, entonces, de nuestros himnarios. Venid a mí, el Salvador dice a los que tienen sed. Venid y de la célica fuente de salvación bebed. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir. Su salvación, cual libre don, podréis hoy recibir. Venid a mí, si andáis en trabajo, tendréis descanso así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir. Su salvación, cual libre don, podréis hoy recibir. Jesús al corazón quebrantado jamás rechazará. Mas hay de quien no quiera oírle y en el pecado está. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir. Su salvación, cual libre don, podréis hoy recibir. Colmaros quiere de bendiciones el tierno Salvador. Jamás oigáis con indiferencia su dulce voz de amor. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir. Su salvación, cual libre don, podréis hoy recibir. Bueno, don Manuel, si quiere activar su micrófono y oramos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, nuevamente por el privilegio que tenemos de volver a reunirnos al solo nombre amado de nuestro Salvador Jesucristo, el cual aún, Padre Celestial, está ofreciendo vida eterna a todo aquel que quiera creer en Él. Antes de que venga el día terrible y malo, Padre Celestial, Él quiere salvar a los pecadores, aún sabiendo que somos malos, pero aún así Él quiere salvarnos porque dio su vida en esa cruenta cruz por nosotros, siendo nosotros indignos pecadores. Gracias, Padre Celestial, porque ya los que han creído podemos seguir expandiendo el Evangelio conforme a los propósitos del Señor, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que seas tú obrando en cada vida, en cada alma de aquellos que han sido invitados en esta tarde para oír del Evangelio, y que seas tú guiando conforme a tus propósitos. Y así, Padre bendito, también que sus oídos estén atentos, también sus corazones abiertos para recibir de tu palabra. Igualmente a nosotros los que ya hemos creído, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón también, para así seguir llevando el Evangelio a aquellos que aún no han creído. Te damos las gracias, Señor, y que hemos encomendado para esta presente reunión, y también te pedimos por el hermano que va a predicar, hermano Joel, que tú lo guíes de principio a fin. Te lo pedimos y te agradecemos. Y
hemos encomendado. En el bendito y amado nombre de nuestros salvadores, en Jesucristo. Amén. ¿Se escuchó que leí el pasaje o no? No, bien. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 20, perdón. 1 Samuel capítulo 20, la segunda parte del verso 3. 1 Samuel capítulo 20, verso 3. La segunda parte del verso 3. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo vuelvo a reiterar, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y en Amós, ¿sí? Si leemos en Amós el capítulo 4, el verso 12, Dios le está diciendo a Israel, por tanto, a través del profeta Amós, Amós 4:12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Un hermano que era predicador del Evangelio escribió que los que predicamos el Evangelio tenemos que predicarlo como si fuera la última vez que vamos a predicar. Y los que escuchan, como si fuese la última vez que vamos a escuchar el Evangelio. Hace un rato recibí una noticia que tengo que confirmarla, de un hermano, ¿sí? que lo conocemos hace muchos años, que le han detectado un tumor en la cabeza, un tumor maligno, que no se puede operar, y bueno, ya tiene síntomas de cómo va creciendo eso y va afectando a toda la salud. Así que hemos quedado impactados con eso y pensaba en la temporalidad de nosotros, ¿sí? David, aunque acá era un jovencito, pero él tomó conciencia de esto, porque comenzó la persecución por muchos años de parte de Saúl para matarlo, ¿sí? Y él le dice a Jonathan, bueno, Dios sabe, y yo también, que entre mí y la muerte hay un paso, ¿no? ¿Cuántos miles de pasos damos en el día? Hay un reloj o nuestro celular, si lo programamos, nos hacen contar, nos cuentan cuántos pasos damos, ¿sí? Y los médicos dicen, bueno, hay que dar 3.000 pasos, 2.000 pasos para andar bien de salud. Y fíjense, entre la muerte y David, él había contado la distancia, un paso, 1 metro, si queremos medirlo en centímetros, bueno, 1 metro, y la muerte lo alcanzaba, ¿sí? Pero para los creyentes tenemos el consuelo
que si el Señor nos llama a su presencia por una enfermedad, vamos a estar en su presencia, ¿sí? Vamos a estar en su presencia porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero para aquellos que no tienen a Cristo, no tienen la seguridad de la salvación, si mueres en esta noche y no sabes dónde va a ir tu alma, entonces tienes que tomar conciencia que la muerte está más próxima de lo que nosotros creemos. Puede estar a la vuelta de la esquina, como se dice acá. Y tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Es el segundo pasaje, ¿sí? Porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Tienes que prepararte. Por eso es la predicación del Evangelio. Para que te prepares, para que tengas un encuentro personal con el Señor, con Dios, y puedas arrepentirte y confesar tus pecados y creer en Jesucristo como tu Salvador. Si hoy estás escuchando el Evangelio, bueno, el Señor aún extiende tu misericordia y su gracia para que puedas prepararte. ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? Muchos tratan de disfrutar lo máximo de la vida sin tomar en cuenta a Dios, a su palabra. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas y creas en Él. Así que ahora le vamos a dar lugar a Joel para que tenga la predicación del Evangelio. Ahí está el micrófono. Bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, a propósito de ese versículo que estábamos leyendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, me hizo acordar a Lucas 12:58. El 57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bueno, como la Biblia nos advierte, nos llama a ser sabios, a arreglar nuestras cuentas, a ser fríos, a ser inteligentes, ¿no? Para este tema y no quedarnos con orgullos o con cuestiones raras. Bueno, a mí me llama la atención que a veces salen personas diciendo que bueno, uno no tiene que ir al Señor por miedo o no hay que predicar del infierno porque es una predicación de miedo y demás. O esta cuestión que se vaya a Dios por interés de salvar el alma, por ejemplo, del infierno, por interés de arreglarse las cuentas con Dios. Pero Dios anima a todos los pecadores a que tengan miedo de la condenación y que traten de salvarse, traten de huir de la condenación. Que arreglen sus cuentas por una cuestión, digamos, por una cuestión fría y razonable, de que hay que salvarse, ¿no? Así que uno cuando va al Señor, uno va con interés de salvar el alma, ¿no? Con interés de ser bendecido, y el Señor quiere que vayamos a Él con ese interés, porque Él quiere bendecirnos, no es que nos estamos aprovechando malignamente de algo que Él es ignorante. No, Dios quiere bendecirnos. Dios sabe que nosotros no podemos aportarle nada y que si vamos a Él, es de interés para nosotros, es un buen interés. Y por lo tanto, Él lo sabe y lo ofrece. Él dice que vayamos y nos aprovechemos de su bondad, ¿no? Aprovecharse en el sentido de, por ejemplo, ese versículo que dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, ¿no?
el Señor es el que ofrece eso gratuitamente, Él quiere que nos aprovechemos. Así que sería bueno que repitamos este mensaje, ¿sí? Como nos anima la Biblia. Bueno, tuvimos un viaje con acá la señora Susana a visitar a la abuela Fina y nos fue bien. Si alguno se enteró y estuvo orando, agradecemos. Y bueno, allá en Ushuaia no pudimos conectarnos porque no hay internet en la casa de la abuela Fina, pero estuvimos haciendo nuestras propias reuniones, ¿no? Nuestras propias lecturas y eso, y surgieron temas interesantes. Uno de los temas que surgieron es qué caminatas, por así decirlo, qué viajes, qué andares tuvo Dios sobre la tierra o en el mundo, ¿no? Y es un concepto interesante porque la palabra de Dios dice que, bueno, Dios es espíritu, ¿bien? Entonces nosotros entendemos que no tiene un cuerpo, no está restringido por un cuerpo físico, como después Jesucristo estuvo. Bueno, el Señor Jesucristo también, Él siendo Dios, ¿no? Tiene sus caminatas importantes y memorables que a nosotros nos quedan, ¿no? En la cabeza. Y porque caminó por todo por Israel todo el tiempo, pero ¿qué caminatas nos quedaron? Y quería compartir un poco de eso y centrarnos después, si queda tiempo, en Abraham. Bueno, lo primero que vimos en Génesis, que está, por ejemplo, el espíritu, en Génesis 1. No sé si se acuerdan ahí, cuando dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. A ver, lo voy a leer rápido. Génesis 1, 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de ese mundo de aguas es que Dios saca todo, ¿no? Como dice Pedro, el mundo antiguo fue creado por el agua, ¿sí? Y también fue destruido por el agua. Así que ahí tenemos a Dios moviéndose en el mundo de alguna manera, ¿no? Y a mí me hace acordar a esto, que bueno, que Dios tiene un interés por lo que Él crea. Él no crea y abandona, ¿no? Él no crea por crear y después se olvida o se aburre y lo abandona, sino que el Señor cuando crea quiere influir en eso que creó y quiere llevarlo a su mejor término. Y bueno, por eso tenemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Al contrario, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios empieza a separar, ¿no? A ordenar. Crea la luz y después empieza a separar las aguas, genera el firmamento, separa las aguas de arriba y de abajo, separa lo seco de los mares, ¿no? A lo seco llama tierra, y bueno, crea todo lo demás. Eso es un movimiento, el primero, por así decirlo, que pudimos descubrir después. Otro llamativo es, bueno, cuando pasea por el huerto, ¿no? Después de que peca Adán y Eva, el Señor pasea por el huerto y Adán se esconde. Ahí tenemos otra vez el Señor acercándose a su criatura. ¿Para qué? Bueno, para salvarla, porque el Señor sabía que habían caído, el Señor sabía lo que habían hecho, pero Él quería acercarse para salvarlo. De otra manera, hubieran muerto directamente y el Señor tenía que hacer otra vez otro hombre, no sé. Pero el Señor quería salvar a su criatura. Por más que se rebeló, por más que desobedeció y merecía la muerte, el Señor tiene gracia. Entonces, eso está en Génesis, el capítulo 3. Cuando se pasea por el huerto, versículo 8. Bueno, después
cuando dice, ¿no? Caminó Enoc con Dios, a mí me da a pensar como que, bueno, si camina alguien con otra persona es porque van por el mismo camino y a la misma velocidad, ¿no? Y Dios, que puede estar en todo lugar, ¿sí? También estaba con Enoc, caminando junto a Enoc, a la velocidad de un hombre como Enoc, ¿no? Que es un hombre. Y finalmente Dios se lo lleva. Pero bueno, ese es un hombre, ¿no? Que tuvo un éxito, porque si vemos, bueno, la tierra ha de ser ordenada por el Espíritu, está moviéndose sobre la faz de las aguas, y bueno, Dios actuando ahí con la presencia. Después, Dios paseando por el huerto para que el hombre pueda, el hombre pueda ser confrontado con su pecado, para que el hombre pueda confesar su pecado y Dios pueda entonces tenga misericordia de él y le provea de salvación. Y finalmente Enoc, ¿no? Si bien era un hijo pecador como los demás, él entendemos también por fe, ¿no? Camina con Dios y Dios lo lleva, Dios lo acepta. Bueno, otros caminares, cuando Dios visita a Abraham, ¿no? Lo visita 2 veces y parece como que parece algo físico esa visita, cuando se le aparece, no lo vamos a leer por ahora, pero más adelante probablemente, si tenemos tiempo. Génesis 17 y Génesis 18 tenemos la visita de Dios a Abraham, que dice que Dios se le aparece a Abraham y después dice que Dios se va, ¿no? Se fue, ¿no? Subió, por ejemplo, dice en 17:22. Bueno, las visitas de Dios a Abraham, cómo Dios también está preparando ya a su pueblo, de donde va a sacar a el Cristo, a donde va a mandar el Cristo y de donde se va a producir ese sacrificio. Un pueblo que él sabe que va a rechazarlo, ¿no? Un pueblo que él sabe que va a traicionar a su creador, al justo rey. Él era en realidad el rey verdadero, pero el pueblo lo traiciona. Las mejores atenciones tuvo ese pueblo de parte de Dios, pero el pueblo traiciona a Dios, esa nación. Bueno, ¿qué otras más? Bueno, ya pasábamos al Nuevo Testamento, ¿no? Con el Señor Jesús, cuando vuelven, cuando a los 12 años el Señor Jesucristo va al templo. Hace poco vimos también un pasaje de eso. Y a la vuelta, ¿no? El comentario era que una vuelta un poco incómoda, ¿no? Por las conversaciones que se sucedieron antes de ese regreso, cuando vuelve José y María después de ya haberlo encontrado a Jesús y que el Señor Jesucristo le dijera que era necesario que él esté en los negocios de su padre. Bueno, tenían mucho para pensar ahí, llamó la atención ese regreso. A ver. Bueno, después estaba un poquito desordenadas mis anotaciones en cuanto a cronología, pero podemos ver también cuando va a despertar a Lázaro, ¿sí? El Señor Jesucristo habrá sido una caminata y también tal vez emotiva, ¿no? En algún sentido, porque cuando llega el Señor llora, ¿no? Así que había emociones que estaban cruzadas ahí. Pero también es una caminata con seguridad, con una seguridad pura, ¿no? Porque el Señor sabía que Él iba a resucitar a Lázaro también. Bueno, el Señor también camina sobre el agua, esa caminata sobre el agua, el compartir con Pedro, también es una caminata o un andar
icónico, ¿no?, que nos queda en la memoria, de cómo el Señor triunfa sobre el mar, sobre los elementos, y tenemos una imagen, una alegoría interesante ahí. Bueno, en realidad no, nosotros lo alegorizamos, del mar siendo el mundo, ¿no? Pedro, uno de nosotros, y nosotros tratando de caminar sobre las aguas, sobre el mar en tempestad. Bueno, la bajada del monte también le llamó la atención. Nos llamaba la atención. Después de la transfiguración, cómo los discípulos bajaron pensando, ¿no? Después de haber visto con tanta gloria al Maestro, que ellos antes no habían visto así nunca. Y bueno, dándose cuenta de lo que era el Señor Jesucristo, aunque después, bueno, igual el corazón humano se olvida, tiene dudas. Bueno, cuando entra triunfante, ¿no?, sobre un pollino, la entrada triunfal a Jerusalén, también, reconocido por muchos del pueblo, pero después iba a ser, todo el pueblo también iba a decir, crucifíquenlo, iba a gritar. Bueno, después cargando el madero, ¿no?, la caminata saliendo de el juicio y yendo al monte de la calavera. También ahí todo el pueblo teniendo actitudes todas equivocadas, ¿no? Algunos con miedo, huyendo, otros, las mujeres llorando por lástima, y bueno, algunos diciendo están condenando a un justo, pero no se daban cuenta de que él era el Cristo, y otros estaban activamente burlándose y tratando de dañarlo. La caminata con la cruz, con el madero, al monte de la calavera. Y después cuando resucita el camino de Emaús, ¿no?, los caminantes a Emaús, como el Señor también les enseña en ese camino, tiene que enseñarles las Escrituras para que vean de que era necesario que el Cristo padeciera, y bueno, Él se les muestra resucitado. Así que esas caminatas hasta el día de hoy, y nos queda la que a mí también me quedó en la retina, la cabalgata final, ¿no?, de Apocalipsis, si no me equivoco, Apocalipsis 19, cuando el Señor viene montado en un caballo, ¿sí?, para traer el juicio sobre la tierra. Así que esas son las andanzas, ¿no?, las caminatas o cabalgatas en el último sentido del Señor o de Dios en este mundo, que nos acordábamos, que nos llamaba la atención, y nos habíamos detenido un poco en algunos pasajes. Para empezar, en Proverbios 8:31, Proverbios 8:31 habla de la sabiduría. Y entendemos que se parece mucho al Señor este personaje de la sabiduría en Proverbios por sus características. Proverbios 8:31. Dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esta sabiduría que estaba con Dios cuando creaba todo, cuando ordenaba la tierra, esta sabiduría dice que se regocija en la parte habitable de la tierra de Dios. Su delicia es con los hijos de los hombres. Y bueno, eso llamaba la atención porque Dios todo el tiempo está intentando acercarse a nosotros,
Y bueno, ¿cuánta gente no aprecia eso de parte de Dios? E incluso lo considera tal vez cargoso, ¿no? ¿Por qué Dios se quiere meter en medio de nuestros asuntos, ¿no? Si Él es tan importante, preferirían a veces, ¿no? Y lo demuestran con sus religiones, que los dioses estén en sus asuntos allá arriba y nosotros los humanos acá, ¿no? Que no nos mezclemos tanto. Porque el hombre no quiere, en realidad, que Dios interceda, se meta en la vida del hombre, porque el hombre quiere ganar su propia seguridad, su propia independencia. Pero bueno, Dios, eso no es el trato que conviene, no es el trato que nos conviene a nosotros tampoco, y Dios lo sabe. Así que Dios nos ofrece la salida, gracias a Dios. Así que bueno, ese concepto es interesante, ¿sí? Que Dios tiene este placer en acercarse a nosotros, en que nosotros estemos cerca de Él, que le aceptemos, que trabemos con Él, que negociemos con Él, que aceptemos lo que Él nos quiere dar, porque nosotros no podemos darle nada, excepto nuestro corazón, pero obras de ningún tipo podemos darle, hasta que no seamos salvados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obra y transforma nuestra vida. Así que vamos a ver un poco la historia de Abraham, que es, de todos los que mencionamos, ¿no? Uno de los que tuvo esos 2 encuentros con Dios. Y bueno, también estábamos mencionándolo al principio, antes de comenzar la reunión, como somos hijos de Abraham, los creyentes. Se hablaba acerca del linaje de sangre de Abraham y del linaje de fe. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Bueno, Abraham, todos conocemos un poco la historia de los que estamos acá escuchando. Veo que principalmente somos creyentes. Así que vamos a hacer un repaso rápido. Si hay alguno que no se acuerda de algo, después podemos hablarlo o repasarlo. Pero básicamente Abraham es llamado por Dios en el capítulo 12 de Génesis, y Dios quiere sacarlo de la tierra en la que está, una tierra que consideramos, ¿no?, de idolatría y de maldad, y quiere que él deje su parentela, su ciudad, para ir al lugar donde Dios lo manda a pasearse, por así decirlo, a caminar por una tierra, a vivir en tiendas, por una tierra que no va a ser, él no la va a habitar, él no va a habitar en las ciudades ni nada, sino que van a ser sus hijos los que habiten ahí, y él va a hacer que Abraham sea de bendición sobre la tierra, sea de bendición para otros. Es interesante que desde el principio Dios le marca eso. Y alguno podría malinterpretar esto y pensar que Abraham no entendía la implicación eterna de esa promesa, pero en Hebreos nos aclara de que Abraham sí tenía en mente eso, ¿no? Que esperaba él, no la tierra prometida de Canaán, él no esperaba eso, él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y constructor, es Dios. La ciudad eterna, la nueva Jerusalén, ¿sí? Él aspiraba a eso, él estaba mirando ese futuro. Entonces él no se quedaba con la tierra de ese mundo, del momento. Abraham entonces sale y a lo largo de su vida, de su caminar por esta tierra, Abraham se encuentra con un montón de pruebas, un montón de ocasiones en las que tiene que elegir Abraham creer a Dios
o tratar de asegurarse por sí mismo algo, la vida muchas veces también. Y Abraham, como cualquiera de nosotros, tiene sus momentos, tiene sus dificultades, pero Dios lo reconoce a Abraham como un justo, que le es contada su justicia por fe. Y ese versículo es muy importante para nosotros, Génesis 15, versículo 6, cuando dice Dios eso, y creyó Abraham, ¿no?, a Jehová, y le fue contado por justicia, porque Dios le prometió, le dijo que iba a tener un hijo, y tanto Abraham como Sara eran muy viejos, no podían tener hijos, y Abraham creyó, ¿sí? Abraham creyó a la palabra de Dios, y Dios se lo cuenta como justicia, y toma de eso el apóstol Pablo para decir, bueno, todos los que creen en adelante y son justificados por fe, son hijos de Abraham, porque en Abraham se estableció por primera vez, o se explicitó, esa ley o principio divino, que al que tiene fe Dios se lo cuenta como justicia. Así que ahí tenemos un versículo clave para los creyentes. Bueno, si hay alguno que esté escuchando al lado en alguna computadora que no es de Cristo, sepa que Abraham era un pecador como cualquiera y con pecados bastante feos, pero Dios no le cuenta los pecados, ¿no? Porque los pecados están pagados por Cristo. Lo que sí cuenta es si cree a la palabra de Dios. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bueno, ¿cuáles son las ocasiones en las que le aparece Dios? Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. Bueno, si hay uno que no es de Cristo, vaya tomando nota, ¿no? Los que conocemos al Señor sabemos que desde el primer momento en que tuvimos o empezamos una relación con Dios, ese momento fue similar, ¿no? Dios se revela, no es una aparición no es una aparición visual y auditiva, ni auditiva, pero se revela por medio de su espíritu, por medio de su palabra, en nuestros corazones, mostrándonos cuál es la verdad y convenciéndonos de qué es la verdad, y ante tal verdad uno debe hacer esto, ¿no? Debemos postrarnos sobre nuestros rostros para que Dios pueda continuar hablándonos, para que Dios quiera continuar hablándonos, ¿no? Uno debe humillarse delante del Señor. Lo que uno hace delante del Señor nunca puede hacerlo mintiendo, porque uno está consciente de que a Dios no se le puede mentir, porque Dios conoce los corazones. Por eso el que reconoce que lo que es pecado está mal delante de Dios, por más de que no se produzca una revolución terrible en el corazón de la persona, pero puede reconocer esa persona que los pecados son malos, que lo que ha hecho está mal. Eso es confesar delante de Dios el pecado, ¿sí? Y Dios dice que el que los confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Así que el que se postra delante de la presencia del Señor, delante de las verdades divinas, no es necesario hacer nada más, porque Dios conoce el corazón y sabe y ve a la persona que se postra delante de él y entiende, ¿no? Muchas veces nosotros nos gustaría ser más sensibles, a nosotros nos gustaría
que es estar atravesados por un sentimiento profundo de reverencia, y entendemos de que no tenemos, no consideramos a Dios como deberíamos. Y es así, es cierto, ¿sí? Somos imperfectos para considerar a Dios, fallamos en lo que deberíamos reconocerle a Dios. Pero eso no nos debe impedir el dirigirnos a Dios. Dios quiere que vayamos a Él y el Espíritu Santo intercede. Así que podamos animarnos, ¿sí?, a ir a Dios, por más de que no tengamos el corazón apropiado, como a veces uno escucha, ¿sí? Uno debe ir a Dios con lo que tiene, reconociendo que uno es imperfecto y que Dios puede hacer una obra para cambiarnos. Entonces, esta actitud de Abraham de reconocer a Dios, por más imperfecta que sea, porque tal vez no se postró lo suficientemente rápido, ¿no? No se postró lo suficientemente profundo, pero es postrarse delante del Señor. El Señor lo acepta, el Señor puede trabajar con eso. Lo malo sería que no se postrara en absoluto y que endureciera la cerviz, como dice la palabra. Eso nunca debe pasar en nosotros, endurecer la cerviz ante el Señor, que Dios nos libre. Pero acá Dios se presenta y da una orden, y ante esa orden uno debe someterse, ¿sí? Yo soy el Dios Todopoderoso, uno acepta esa realidad y verdad, anda delante de mí, sé perfecto, es la orden, uno debe postrarse y pedirle al Señor que nos ayude a cumplirla. ¿Podía ser Abraham perfecto? Obviamente no. Nadie puede ser perfecto. Pero Dios pide, Dios da la orden y uno debe reconocerse lo que es, pero someterse a la orden e intentar cumplirla. Y que Dios nos ayude en el medio. Él va a ser el que juzgue después qué resultado hemos tenido. Él va a hacer la obra en nosotros. Versículo 3, entonces, versículo 2, promesa. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, la presentación de Dios, la orden de Dios y la promesa de Dios. Y acordémonos de que Dios ya le había prometido antes. Estas promesas se van acumulando, están todas en una, que Él iba a hacer bendición, ¿no? Y va a repetirlo más adelante también. Abraham se postra, Dios habla con él y Dios continúa dándole promesas, ¿sí? Eso es lo lindo, que Dios viene para darnos. A veces la gente se queda en los primeros 2 versículos y dice, un momento, Dios está pidiendo cosas que no entiendo, no voy a postrarme porque Dios es un tirano, ¿no? Dios es malvado, qué sé yo, no sé, dicen cosas raras, pero si uno se postra delante de Dios, Dios sigue trabajando con nosotros, ¿no? Y nos sigue dando. Y estas bendiciones que le da es lo que Abraham finalmente con lo que se queda, y por eso tiene tanta descendencia de Abraham, ¿sí? No estoy hablando de los judíos, sino que estoy hablando de nosotros, los santos, los hijos de Dios, salvados por Cristo. Así que, bueno, le da esta promesa. De esto, después, en el capítulo 18, va a dar a propósito de esa descendencia, va a dar el Señor una frase muy linda para Abraham, capítulo 18, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos de su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Un versículo lindo para los creyentes, para todo, bueno, para ver cómo hasta nuestros días, ¿sí? Dios utilizó esa línea de fieles, desde Abraham, para transmitir la palabra, para enseñar la voluntad de Dios,
y hasta nuestros días, ¿no? Los hermanos que nos alcanzaron con la palabra, que trabajaron para escribir, para publicar, para llevar el mensaje, para transmitirlo oralmente también y con su ejemplo y testimonio, y nosotros somos parte de esa línea. Es lindo pensar cómo nosotros, si bien somos indignos, tanto como Abraham, tanto como los demás, somos indignos de llevar el mensaje por nosotros mismos. El Señor nos hace dignos, el Señor nos manda a llevar el mensaje. Ah, mira, se le activó el micrófono a Marcelo Cortés. No sé si lo puede silenciar Marcelo Cortés, porque acá no se puede. Ahí está. Bueno, a pesar de que seamos indignos en nosotros mismos, ¿no? Y a pesar de que la orden sea imposible por nosotros mismos de hacerla, uno debe aceptarla, porque Dios es el que hace la obra, ¿no? Para que seamos dignos y para que podamos participar de este linaje exclusivo, ¿sí? De la comunicación de la palabra de Dios por medio de la vida, las obras y las palabras. Bueno, le habla los detalles del pacto a Abraham para que él lo guarde y para que lo guarde su descendencia, y nosotros conocemos qué pacto nos llega a nosotros, ¿sí? Así que es el pacto que se reafirma con Cristo, y es mayor y mejor que un pacto de tierras simples, ¿no? De tierras de Canaán nada más. Bueno, acá está la circuncisión. En Romanos estamos leyendo esto, ¿no? De lo que es, qué significa ser judío, dónde está la circuncisión metida en el medio ahí, y qué es lo que en realidad vale. ¿Sí? Leíamos la otra vez cómo no importa la circuncisión en la carne, ya en Cristo importa la circuncisión del corazón, cómo de dos pueblos Dios hizo uno, separando la barrera que había en el medio, y ahora tenemos entonces esta nacionalidad en Cristo Jesús, y debemos rechazar las nacionalidades previas que teníamos, ¿no? Para poder abrazar la nacionalidad en Cristo, ¿sí? Para ya dejarnos de aquellas rencillas que tenían cierta validez, ¿sí? Él la reconoce, ¿no? El ser judío, el apóstol Pablo dice, aprovecha, y aprovecha de mucho, en todo, dice. Primeramente en que le fue confiado, la palabra de Dios le fue confiada. Pero ya no, porque, bueno, han rechazado, y ahora Dios está invitando a todos a unirse a un solo pueblo, que es la iglesia. En este mundo la iglesia pasa desapercibida, ¿no? Este mundo sigue bajo las reglas antiguas, y por eso va a ir de mal en peor, y va a seguir su derrotero, tal vez con subidas, tal vez con bajadas, no importa. Este mundo se maneja con otras reglas, la iglesia se maneja con las reglas de Cristo, ¿no? Así que qué lindo ver eso también. Bueno, también bendice a Sara, bendice a Abraham, bendice a Sara. Y bueno, nos acordamos de cómo Dios utiliza, por medio de Pablo, explica la alegoría de Sara y Agar, ¿sí? Cómo de Agar, la esclava, el hijo de la esclava, sale la Jerusalén, o sería la Jerusalén terrenal, y ¿dije bien? De Agar sale la Jerusalén terrenal, de Sara sale la Jerusalén celestial. Que son los hijos de la promesa, los de Sara. Abraham en el capítulo 17 circuncida a todos, ¿sí? A todos los varones de su casa. En el capítulo 17, versículo 22, después de hablar, ¿se me escapó? Bueno, Dios le promete todo esto, versículo 22, y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. ¿Sí? Ahí está, en el versículo 1 se le había aparecido a Dios, en el versículo 22 sube de estar con Abraham, y por eso a mí me suena a que estuvo presente físicamente, tal vez el Señor Jesucristo, ¿no? Como decimos que hay apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento.
Después de eso, Abraham, se ve el corazón de Abraham, porque obedece a la voz de Dios, ¿no? Dios sabía que Abraham creía, porque Dios ve el corazón. ¿Cómo sabemos nosotros que Abraham creyó? Porque hizo lo que Dios le mandó, ¿sí? Por eso esa es la discusión entre romanos o entre Pablo y el escritor y Santiago, la supuesta discusión, ¿no? De qué es obras y fe. La fe la ve Dios en el corazón, nosotros vemos las obras, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una persona que dice ser de Cristo es de Cristo? Bueno, nunca sabemos a ciencia cierta, pero si vemos las obras, podemos tratarla a esa persona como un creyente. Y si no vemos obras, podemos dudar de que esa persona sea de Cristo. Ahora, el Señor ve el corazón realmente. Bueno, eso en el capítulo 17, y en el capítulo 18, inmediatamente después de que Abraham, o en lo que nos cuenta, después de que hace esa acción de obediencia, se le aparece de vuelta a Dios, a Abraham, ¿no? Versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y viene con 3 varones. Vienen 3 varones. Pensamos que uno de ellos tiene que ser Jehová y los otros 2 los ángeles. Porque después, en el versículo 33, en el versículo 22, se apartan los varones, se fueron a Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, dice. 2 varones van a Sodoma en el capítulo 19, versículo 1, y en el versículo 33 es que se va a Jehová, de la presencia, después de hablar con Abraham. Y vemos que Dios entonces como que puede seguir trabajando con Abraham después de que Abraham obedece. A veces nosotros creemos a la palabra, pero nos cuesta llegar a la acción. Bueno, Dios va a trabajar con nosotros hasta que la acción que se nos es requerida sea cumplida, y después de que hayamos obedecido, entonces se puede producir más fruto, ¿no? El Señor viene y sigue trabajando con nosotros. En este caso, vuelve a reafirmar la promesa y a ser más específico Dios en el capítulo 18 con Abraham. Y Abraham, que está en una situación o en un crecimiento con Dios, tiene una relación más íntima todavía, ¿no? Dios le revela a Abraham cosas que podría haberle encubierto, como dice el versículo 17, como que Dios hace esta charla, pero se la hace saber al escritor de Génesis, que tuvo esta charla, ¿no? Consigo mismo, parece, o con los ángeles, no sé. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Dios tiene una conversación interna, parece, y finalmente le revela a Abraham esto, que, bueno, no sabemos, tal vez no era necesario que Abraham lo supiera del todo, pero Dios se lo revela. Y me hace pensar de que Dios nos revela y quiere que sepamos. Él no es un Dios que nos quiere ocultar cosas porque sí, ¿no? Sino Él desea que nosotros compartamos con Él conocimiento. Y esa es la mentira del diablo, lo contrario es la mentira del diablo. Cuando le dice a Eva que Dios le estaba escondiendo la sabiduría para que no creciera el hombre, para que no fuera lo suficientemente bueno. La mentira del diablo es que Dios trata de ocultar por mezquindad, ¿sí? Cuando no es así. Dios desea que nosotros sepamos, pero no podemos saber todo. Hay cosas que no estamos listos para saber. Y bueno, Abraham estaba listo para saber esa revelación que Dios le iba a dar. Y su preparación a día de hoy nos sirve, ¿sí? A nosotros. Porque por esta amistad que tuvo Abraham con Dios, esto queda escrito. Y nosotros podemos ser bendecidos con estos pasajes. Y vemos ahí cómo Abraham intercede también delante del Señor. Bueno, para ejemplo, ¿sí? Hay cosas que pasan mal en el Antiguo Testamento, cosas que se hacen mal para nuestra admonición, y hay cosas que se hacen bien para nuestro ejemplo
estas cosas que tiene Abraham son buenas, ¿no? Para que tomemos ejemplo, para que nos animemos a creer la palabra de Dios, a adorar, a humillarnos delante del Señor y a obedecer para poder así seguir creciendo. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos leer la Biblia, tantos pasajes, y pudimos hacer memoria de varios eventos, Señor, en los cuales anduviste con el hombre o cerca de tu creación, porque tú te deleitas en esto, Padre Celestial, en acercarte a tu creación y que tus criaturas se acerquen a ti. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y te pedimos que nos ayudes a humillarnos delante de tu palabra, de tus mandamientos, de tus promesas, para que podamos crecer, que podamos obedecer tu palabra y tus mandamientos para que podamos crecer. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por haber escuchado el Evangelio. Y me estaba acordando cuando los discípulos comenzaron a sumarse para conformar los 12 discípulos. Hay una pregunta interesante que hace uno de ellos cuando el Señor se da vuelta y le dice que quería. Y él le dijo, bueno, Señor, ¿dónde moras? Y bueno, y el Señor les mostró, y desde aquel momento él y otros comenzaron a estar con el Señor y a caminar con el Señor, ¿sí? A conocerle al Señor, a tener comunión con el Señor. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer cada día, preguntarle al Señor, ¿dónde moras? ¿Sí? Así que bueno, damos gracias al Señor y el día, el miércoles, tenemos la reunión de oración y de estudio de la palabra de Dios. Don Manuel quiere cantar un himno. Adelante, don Manuel. Bien, el himno número 12, himno muy conocido, por supuesto. Dice, ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Himno número 12. Ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Pregunta se oye, ¿y qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral, pronto tendrás que decirte, conmigo quién hará él. Aún hoy aprueba